La plenitud del Espíritu Santo se logra, es una experiencia general, la tiene todo el mundo, es nuestro anhelo. Vamos a reflexionar de eso en el día de hoy dentro de nuestro ciclo de estudios sobre el Espíritu Santo que estamos haciendo en la Escuela Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Madrid. Hoy estamos hablando precisamente de esto, de la plenitud en el Espíritu Santo. En Hechos 6:3 encontramos ejemplos cuando dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y tal. En el versículo 5 nos habla que eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era varón bueno, dice, hablando de Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe, en Hechos 11:24. En Hechos 15:32 tenemos otro pasaje que habla de, en un momento dado en que los discípulos han sido perseguidos, han sido maltratados, y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, después de haber experimentado esa situación. Hay 2 principios básicos que los digo al principio por si alguno no veis el vídeo hasta el final, por lo menos para que eso nos quede claro a todos. 2 conceptos relacionados con la plenitud, con la llenura en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Uno es que no es una experiencia extraordinaria, casi imposible de conseguir, lo inalcanzable o lo estrictamente puntual que pasa en un momento dado, no. Y otro principio es el propósito de nuestro Señor Jesús, es que vivamos todos los días en esa plenitud del Espíritu Santo. Con esas 2 ideas, quedaros. La plenitud es un proceso continuo. Nos equivocamos si pensamos que esa experiencia de Pentecostés, esa situación especial de las lenguas de fuego, idiomas que se quebrantan en un momento dado, eso significa la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros hablamos ahora de una experiencia cotidiana. Hablar de la plenitud del Espíritu Santo debe entenderse como una experiencia diaria que debe caracterizar a todos los cristianos. Vamos a tomar el texto de Romanos 6 para hablar también de esto. Os recomiendo que luego lo leáis entero. Yo lo voy entresacando según voy leyendo, pero como siempre digo, hay que leerlo entero para ver todo el contexto y toda la situación y las preguntas y respuestas que el apóstol Pablo hace para argumentar, que son desde luego muy interesantes. Aquí se nos presenta ya desde el primer versículo una nueva situación, ese bautismo en el Espíritu, aquí lo llama bautismo en Cristo Jesús en el versículo 3, que sucede una única vez, pero que nos presenta que a pesar de esa situación, que podríamos decir maravillosa y de puesta en marcha, tenemos una vida por delante de lucha, ¿no? En aquel tiempo tenían una discusión en la cual estaban peleando de si el Señor se manifiesta cuando hemos cometido unos errores y nos ha sacado de esa situación y nos ha gustado mucho, ¿por qué no volvemos a pecar, a meter la pata, a equivocarnos para que el Señor nos vuelva a rescatar de alguna manera, ¿no? Y ahí Pablo les está dando respuesta. Dice en el versículo 1, debemos seguir pecando para que Dios nos siga mostrando más y más su gracia maravillosa, y contesta reforzando al creyente que esa no debe ser su situación normal. De ninguna manera. Megenoito en griego. Imposible. Es, digamos, la negación más absoluta que se puede encontrar en el lenguaje. Lo que significa que en nuestra vida mantendremos lucha, aunque esto no afecte a que fuimos sellados por el Espíritu Santo. En el versículo 11 dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo implica, como dice en Tito 3:5, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O en un castellano más actual, como tenemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, Él nos lavó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida por medio del Espíritu Santo. Al ser bautizados en el Espíritu Santo nos convertimos en su morada, es decir, siempre está con nosotros y formamos parte de un solo cuerpo, como ya leíamos la semana pasada en 1 Corintios 12:13, porque en un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. En ese momento somos llenos del Espíritu Santo por primera vez y formamos parte de ese cuerpo el resto de toda nuestra vida. Pero la plenitud se debe renovar continuamente debido a 2 motivos que quiero contaros. El primero
En un momento de pecado, que es lo que precisamente nos separa de Dios, puede invadir un área de nuestra vida que antes estaba llena del Espíritu Santo y que ahora estará ocupada. Y eso nos lleva a la necesidad de arrepentimiento para permitir que el Espíritu Santo vuelva a reinar en nosotros. Esa conciencia de pecado nos la va a dar el Espíritu Santo precisamente. Y la segunda es que el Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida sigue trabajando. Yo sé que cuando uno se bautiza o hace esa confesión de fe, dice, Señor, te rindo a ti todo, quiero que tú gobiernes mi vida, como dice el precioso cántico, uno de ellos. Pero la verdad y lo que sucede en nuestra vida es que, al igual que ahora estamos con las desescaladas, con este tema del COVID, en nuestra vida pasa algo parecido. Hemos tomado la decisión, pero poco a poco tenemos que dejar que el Señor sea quien gobierne toda nuestra vida. Diríamos, hazlo de momento, hazlo de golpe y que sea de una vez para siempre, pero realmente nuestra vida necesita crecer, necesita madurar. La plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas debe tener resultados prácticos y concretos. La plenitud en el Espíritu Santo consiste en dejar que Cristo sea el gobernador de nuestra existencia, el dueño de ella. La llegada del Espíritu Santo y su plenitud a nuestra vida es una garantía del poder de Dios para vencer al pecado, situaciones incómodas, todo aquello que nosotros en el fondo deberíamos rechazar, vencer el odio, las preocupaciones y desde luego para testificar también de Cristo Jesús, porque con nuestras vidas será como estaremos también testificando. La promesa la dejó Cristo antes de volver al cielo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, y hasta lo último de la tierra. Y la capacitación para esta situación viene en Hechos 4:31, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Anhelar, desear, buscar esa plenitud en el Espíritu Santo es algo que el cristiano debe hacer, no cayendo en el error de pensar de que siempre está en una situación de plenitud. Esto Pablo también lo explica en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, porque te arruinará la vida, dice la versión la nueva traducción viviente. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí contrapone dos infinitivos. Uno negativo, no estar llenos de vino. Y otro positivo, sed llenos del Espíritu Santo. Y no debe plantearse como una opción para que de vez en cuando se tome el hacerlo de una manera u otra, sino que deberíamos entenderlo más un sed llenos y sed llenos ahora, no en un futuro, en un presente, ¿vale? Y todo esto, quizá la mejor traducción, y algunos eruditos es así a donde, como nos la expresan, sería más bien, digamos, en la voz pasiva, que está más cercana al original. Dice, permitíos ser llenos continuamente todos los días del Espíritu Santo. Es un poco más enrevesada, pero es más concreta con el significado bíblico que vemos en este texto bíblico. El Espíritu Santo y su plenitud deben ser algo recurrente, algo de nuestras vidas. Ya hemos dicho que de estos temas hay algo de discrepancia entre las diferentes denominaciones protestantes, evangélicas. Nosotros lo que estamos explicando aquí son las doctrinas bautistas sobre el entendimiento del Espíritu Santo y cuándo se recibe y qué es la plenitud en el Espíritu Santo y cómo entendemos que es un proceso continuo que todo creyente debe anhelar y vivir en diario, que tendrá consecuencias prácticas en nuestras vidas. De manera que queda claro que ser llenos del Espíritu Santo no es hablar de salvación, no es hablar de justificación, no es hablar de santificación, no es el bautismo en el agua, no es el sello del Espíritu, no estamos hablando de los dones, no es una manifestación extraordinaria. La llenura o plenitud en el Espíritu Santo es el comienzo de una vida de servicio, de confianza y de amor y de relación con nuestro Señor Jesucristo. Y es una experiencia de gozo. Hay un texto en Hechos 2:46 que a mí me encanta, ¿no? Cuando ves ese ambiente y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La experiencia espiritual completaba y satisfacía sus relaciones personales. Nos preguntamos al empezar, ¿se logra? La respuesta es
se vive en ella, se aspira a vivir en ella siempre, a pesar de que somos seres imperfectos. Yo el primero, y nos equivocamos y metemos la pata. Bueno, si eso está claro, para terminar vamos a lanzar una pregunta. ¿Qué haremos cada uno para vivir en el Espíritu Santo y en plenitud del Espíritu Santo cada día de nuestra vida? La respuesta la semana que viene. Nos vemos.